Bienvenidos a el estudio de la lección de Escuela Sabática. Hoy vamos a tener el resumen de la Escuela Sabática número 12 y en ella vamos a estudiar la parte práctica de la vida cristiana. El apóstol Pablo en los primeros capítulos hasta el capítulo 11 hace una exégesis muy completa acerca de la justificación, acerca de la salvación, pero principalmente enfoca su enseñanza en el gran amor de Dios. Dios quiere que todas las personas sean salvas, independientemente de si son judíos o si no son judíos. Y en nuestro tiempo es lo mismo, si eres de tal o cual nación o de tal o cual raza o de tal o cual nivel social. A Dios no le interesa ninguna de estas cosas. Él quiere que todas las personas seamos salvos. Y el problema en la carta que escribe a los romanos era la situación de división que tenía esa congregación, porque había judíos y había gentiles, y los judíos se sentían merecedores, se sentían en cierta forma con cierta jactancia, pero también los gentiles podrían sentir eso porque Dios les había concedido a ellos la oportunidad del evangelio más que a los judíos que tenían la data de la ley, que tenían los principios de la escritura, y sin embargo de alguna manera los gentiles pensaban que Dios había desechado a su pueblo. Pablo lo aclara muy bien en el capítulo anterior, en el capítulo 11. Dios no ha desechado a su pueblo. Y en este capítulo 12 que estamos hoy revisando, haciendo un resumen tanto del 12 como del 13, que es la lección que corresponde o la escuela que corresponde a este día, el apóstol señala la parte más bonita de la vida cristiana, lo que es la práctica. Finalmente, dice el versículo 1 del capítulo 12, así que, o sea, resumiendo, así que, dice Pablo, otras traducciones lo mencionan de otra manera. De modo que, finalmente, como conclusión, ¿qué es lo que debemos de hacer? Dos cosas interesantes señala el apóstol al principio de este capítulo 12. Una de ellas es de que nosotros debemos de estar conscientes de que Dios le ha dado a todos los seres humanos un don, algo especial, con lo cual pueda servirle a Él. Todos tenemos alguna cosa que entregarle a Dios, de alguna manera, algún talento, algo. No podemos decir que no tenemos nada, pero cada quien debe de pensar y debe de sentir qué es el don que Dios le ha dado. Esto es una de las cosas interesantes y es una de las lecciones más importantes que señala aquí el apóstol Pablo, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. Esa es una de las lecciones que aprendemos. Y también, entendiendo esto, que Dios nos ha dado dones diferentes a cada uno, debemos de mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Muy importante en aquella época para la iglesia en Roma, por las divisiones que había, pero muy interesante e importante a través de los siglos en toda la historia del cristianismo, que en las iglesias siempre haya ese tipo de situaciones. Diversidad de dones, y algunos piensan que por tener un don diferente son mejores que otros. Pero la primera lección que encontramos en esta escuela es en la que escribe el apóstol en el capítulo 12, que unos tienen un don de una cosa, otros tienen don de otra. Uno tiene el don de ministerio en servir, o si el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte hágalo en simplicidad. Pero el apóstol señala que de todas estas cosas, cada uno somos todos un cuerpo, y mantengamos la unidad. La unidad hace que crezca la iglesia. Si nos mantenemos divididos, el cuerpo de Cristo se separa y entonces no hay un trabajo uniforme. Por eso el apóstol Pablo señala este factor tan importante. Otra lección importante que el apóstol nos enseña es el amor. Y dice que el amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndonos con honra los unos a los otros.
Es decir, no considerándonos superiores los unos a los otros, sino más bien considerándonos inferiores. Y el apóstol sigue señalando, dice que seamos ardientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Cosas prácticas. ¿Qué debo hacer yo como cristiano, como hijo de Dios? Comunicando, ayudando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Y pasa después a un punto en el que dentro de la práctica de la vida del creyente es algo difícil. Bendecid a los que os persiguen. Podemos decir que esta es la tercera lección. Bendecir a aquellos que te persiguen. No que te persiguieron, sino que te persiguen. Todos en alguna manera en este tiempo tenemos algún aspecto de persecución de diferentes formas. Bueno, bendícelos. Aquellos que de alguna manera no te tratan bien, bendícelos. Y pues no nos consideremos muy sabios en la opinión personal. Bendice a aquella persona que aparentemente tú crees que te persigue, pero Dios dice que tú lo bendigas. Y fuera de nuestra vida debe de estar el tomar venganza, cosa que en la actualidad es muy común. Para el mundo actual, la venganza es algo natural, universal, pero la Escritura nos enseña, Dios nos enseña a través de Pablo en esta escuela, que nosotros no debemos vengarnos por nosotros mismos. Del Señor es la venganza, no de nosotros. Y un versículo que me llena y que ha servido de inspiración en mi vida y en la vida de muchos creyentes es el versículo 21 del capítulo 12 de Romanos. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Y repite el apóstol las palabras de Jesucristo. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. Palabras que se encuentran también en Proverbios y que el Señor Jesús las recordó. Y el apóstol Pablo las señala nuevamente. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Cuántos enemigos tenemos en este tiempo? No sé si tú tengas algún enemigo en tu vida en este momento. Tal vez sea algún familiar o tal vez tú consideras como enemigo algún pariente o algún vecino. Este es el momento para que podamos hacer un paréntesis en nuestra vida y oremos por ellos. Y no solamente eso, sino tratemos de hacer algún bien por ellos. Bueno, otra lección que aprendemos en esta escuela es que toda alma debe de someterse a las autoridades superiores. Es decir, que debemos de considerar a los gobiernos como puestos por Dios. Las autoridades que Dios ha impuesto en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, merecen todo nuestro respeto por cuanto son impuestas por Dios. Mientras no nos obliguen a hacer cosas que estén en contra de la voluntad de Dios, debemos de entender que debemos de someternos a ellas porque son autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Pero aparte de esta lección que encontramos en este capítulo 13 de Romanos, otra lección más es la quinta lección, es la que se refiere al cumplimiento de la ley del amor. El apóstol Pablo señala como que la parte del amor al prójimo en los 10 mandamientos, los mandamientos últimos, señala él, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Y aunque el apóstol Pablo se está refiriendo a todos aquellos mandamientos que se relacionan con el prójimo, y tal parece como que deja a un lado los mandamientos que se refieren al amor de Dios, los primeros 4 mandamientos, la verdad es que nadie puede amar al prójimo si no ama a Dios primero. No podemos amar al prójimo si no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, porque el amor de Dios es que guardemos sus mandamientos. Y esta es otra de las lecciones interesantes, importantísimas en nuestra vida, que nosotros aprendamos a amar
a nuestro prójimo, no solamente por obedecer los mandamientos, porque podríamos guardar los mandamientos y sin embargo no estar cumpliendo con el llamado de Dios a obedecerle, sino lo hacemos por un amor y un sincero respeto y una sincera reverencia o profunda reverencia a Dios como lo que es nuestro Padre, nuestro Hacedor, nuestro Creador. De nada nos sirve que nosotros guardemos externamente estos mandamientos. Finalmente, esta escuela nos señala que debemos poner nuestros ojos en el advenimiento de Jesús, que no nos durmamos, que velemos, que estemos despiertos, porque la venida del Señor está ahora más cerca que cuando creímos. Y esta debe ser nuestra esperanza, este debe ser nuestro objetivo en nuestra vida, poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Jesús viene pronto, Jesús está por venir y tenemos que entregarle nuestra vida a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Muchas gracias por atender a este resumen. Los esperamos en la próxima edición.